Déjame te doy un resumen. Let me give you a small resume. El día 31 de octubre, todos los que somos cristianos recordamos el inicio de la Reforma Protestante. On October 31st, all of us Christians remember the beginning of the Protestant Reformation. Este año 2025 habrán pasado 508 años desde que un monje llamado Martín Lutero, precisamente el 31 de octubre de 1517, fue a esa iglesia, la iglesia del Castillo, en la ciudad de Wittenberg, Alemania, y clavó en esa puerta 95 tesis denunciando algunas malas prácticas de la iglesia. In this year of 2025, it will be 508 years since the monk named Martin Luther, on October 31st, 1517, went to the Castle Church in Wittenberg, Germany, and nailed 95 theses on the door denouncing some of the bad practices in the traditional church. Él estaba buscando proponer una reforma en la manera de hacer iglesia, de tal manera que más personas pudieran tener acceso a la escritura, a la fe y a la iglesia en general. And so he sought out to propose a reform in the way of doing church work so that more people could come and have access to Scripture, the faith, and the church in general. Así es como comenzó la Reforma Protestante. That is how the Protestant Reformation began. Ahora, tiempo después, un grupo llamado los Reformadores, que siguió con estas propuestas de Martín Lutero, decidieron resumir las 95 tesis que Martín Lutero escribió y las resumieron, las condensaron en 5 frases o 5 lemas. Sometime later, the Reformers, a group of people who followed Luther's proposals, decided to summarize these 95 theses that Martin Luther wrote and condense the entire Reformation proposal into 5 phrases. Estas son las 5 solas que estamos predicando este mes. And these are the 5 solas that we are talking about this month. Y están en latín. And they're in Latin. Solamente para aclararlo. Just to clarify Es that. sola fide, que significa solo por fe. Sola fide, which is by faith alone. Sola gratia, que significa solo por gracia. Sola gratia, which is by grace alone. Sola scriptura, que significa solo la escritura. Sola scriptura, which means scripture alone. Solus Christus, que significa solo Cristo. Solus Christus, which means by Christ alone. Y soli Deo gloria significa solo a Dios la gloria. And soli Deo gloria, which is glory of God alone. La semana pasada mencioné que si tuviéramos que hacer un dibujo de estas 5 enseñanzas, quedaría algo como lo siguiente. Last week I mentioned that if we were to draw a picture of these teachings, it would look something like this. Nuestra casa o la iglesia quedaría más o menos así, The church or a house would somewhat look like this, con las 5 solas ahí puestas. with the 5 solas placed there. Sola escritura sería el fundamento de la iglesia o de la casa. Sola scriptura would be the foundation of our house. Por eso es importante que leas la escritura en tu casa. This is why it's important to read scriptures at home. Sola fide y sola gratia son las columnas que sostienen esa iglesia o la casa. Sola fide and sola gratia are the pillars that hold the house together. Solus Christus está en el centro de todo. Solus Christus is the center of the house. Y finalmente, soli Deo gloria está sobre todo lo que somos y hacemos. And finally, soli Deo gloria would be above everything else. La semana pasada ya hablamos acerca de sola escritura, Last week we talked about sola scriptura. así que hoy vamos con sola gratia y sola fide. And so today we're going to talk about sola fide and sola gratia. Y esta es la frase, siempre cada semana tengo una frase para ti, esta es la frase que me gustaría que medites durante esta semana. And this is the phrase that I'd like you to remember during the week. Fe y gracia son suficientes para ser salvos en Cristo. Faith and grace are sufficient for salvation in Christ. Nada más. Nothing else. Fe y gracia son suficientes para ser salvos en Cristo. Faith and grace are sufficient for salvation in Ahora, Christ. para analizar estas dos, quiero que comencemos leyendo un pasaje de la Biblia. And so to analyze them, I want us to begin by reading a passage from the Bible. Y si tienes tu Biblia, ábrela en Efesios capítulo 2. And if you have your Bibles, please open to Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Y vamos a leer 8 y 9. And we're going to read those Y for va a you. estar ahí en pantalla esta vez. And it's going to be up on the screen as well. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y
Vamos al versículo 8. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Y no por obras para que nadie se jacte, u otra versión dice para que nadie se llene de gloria propia. Not by works, so that no one can boast. En este capítulo de la carta, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso y les está explicando que ahora tienen una nueva vida en Cristo. Now, in this chapter of this letter to the churches in Ephesus, the Apostle Paul is explaining to them that they now have a new life in Christ. Pablo les está diciendo, en otras palabras, Paul's telling them, in other words, hey, antes ustedes estaban muertos en sus transgresiones, en sus delitos, en sus pecados. hey, you were once dead in your trespasses and sins. Pero ahora ustedes han resucitado en Cristo. But now you have been raised with Christ. Ustedes han resucitado con Cristo. You have been raised with Christ. Así que vamos a hacer algo. So we're going to do something. Dale el codazo santo al que está al lado. Give the holy elbow to somebody right next to you. Quédatele viendo a sus ojeras Look at their eye bags y dile, antes estabas muerto. and tell them, you were dead. You were once dead. Por eso tienes esas ojeras. Nah, And no es that's, and that's why you have the eye bags. Just kidding. cierto. Pero ahora estás vivo en Cristo. But now you are alive in Christ. Así que sonríe. So smile. Algunos adolescentes huelen a medio muerto. Some teenagers kind of smell like, Pero esa es otra cosa. that's something else. Estamos vivos, estamos resucitados en Cristo. We are alive. We have been resuscitated and raised with Christ. Mira lo que dice versículos anteriores, versículo 4 y 5 de Efesios 2. Look at what the previous verses say in verses 4 and 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos. Y entonces dice Pablo, y me gusta que tiene signos de admiración, por gracia ustedes han sido salvados. 5 says, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace that you have been saved, Paul says. ¿Puedes ayudarme a analizar esto a la luz de las 5 solas? Can you analyze what he says in light of the 5 solaces here? Déjame ponerlo de esta manera. Let me put it to you this way. Es por su fe en Cristo It is through your faith in Christ that que han sido salvos de sus pecados you've been saved from your sins por la gracia de Dios. by the grace of God. ¿Ves las 2 solas que están ahí? Do you see the 2 solaces there? Es por su fe en Cristo que han sido salvos de sus pecados por la gracia de Dios. It is through your faith in Christ that you have been saved from your sins by the grace of God. Solo necesitan fe, All they need is faith. es decir, creer en Cristo. That's to say, believing in Christ. Para que la gracia de Dios, para que por la gracia de Dios, perdón, sean salvos de sus pecados. So that by the grace of God, you may be saved from your sins. Fe y gracia. Faith and grace. Fe y gracia. Faith and grace. Vamos a agregar la escritura debajo. La escritura está debajo, The scripture is on the es bottom, la base, the base. pero fe y gracia nos hacen salvos. But faith and grace is what saves us. ¿Recuerdas la frase de hoy? You remember today's phrase? Fe y gracia son suficientes para ser salvos en Cristo. Faith and grace are sufficient for salvation in Christ. Cuando los reformadores escribieron esta sola fide, lo que querían enseñarnos era que la fe es el único medio necesario para ser justificados en Cristo. Now, when the reformers wrote sola fide, what they wanted to teach us was that faith is the only means necessary to be justified in Christ. Hoy estoy usando algunas palabras domingueras, no sé si existe ese término en inglés. Today, I'm using Sunday-like words or church-like words, Son palabras bastante teológicas. very theological terminology. La palabra justificados The term justified significa que somos justos por la causa de alguien más. means that we are just by someone else. Tú y yo éramos pecadores,
You and I were once sinners, pero Jesús es santo. but Jesus is holy. Y entonces Jesús toma nuestro lugar y nos So- hace santos. And so Jesus takes our place Y nos hace santos. and he makes us holy. Por eso dice, ustedes están resucitados en Cristo. And that's why he says you have been resurrected and risen with Christ. En Cristo. In Christ. Y por eso es importante que estemos todo el tiempo con Cristo. And this is why it's important that we all always be with Christ. Y dije que me voy a meter en algunos problemas el día de hoy. And we're going to get into some little trouble here. ¿Estás listo para escuchar algunas frases fuertes? Are you ready to listen to something rough? Está aquí en mis notas. In the notes here. Para ser salvos por Cristo, solo necesitamos creer. To be saved by Christ, we only need to believe. Tú no necesitas hacer buenas cosas para ser salvo. You don't need to do something to be holy Buenas cosas. or good things. Tú no necesitas dar tu diezmo u ofrenda para ser salvo. You don't need to tithe to be saved. Es más, tú no necesitas venir a la iglesia para ser salvo. Also, you don't need to come to church to be saved. Eso está difícil cuando eres el pastor, vea. That's kind of difficult to say as a pastor, Porque right? lo que quieres es que vengan a la iglesia. Because as a pastor, you want your people to come to church. Tú no necesitas venir a la iglesia para ser salvo. But you don't need to come to church to be saved. No necesitas ser buena persona para ser salvo. You don't need to be a good person to be saved. Dios no necesita tu dinero para que seas salvo. God doesn't need your money to be saved. Lo único que necesitas es creer en el Señor Jesucristo. All you need to do is believe in the Lord Jesus Christ. Déjame aviento el micrófono y aquí cerramos Let todo. me drop the mic and walk off the stage now. Eso es lo que Pablo dice en los versículos que leemos. This is what Paul is saying in the verses that we just read. No es por lo que hacemos que llegamos a ser salvos. It's not by what we do that we become saved. Lo interesante está aquí, el switch está aquí. The interesting thing, or the switch, is right here. Es que cuando tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, Is that when you and I believe in the Lord Jesus cuando Christ, tú y yo somos perdonados de nuestros pecados, and when we are forgiven for our sins, cuando tú y yo entendemos que tenemos un propósito de vida, and when we understand that we have a purpose in life, cuando tú y yo disfrutamos las bendiciones que Dios nos da, and that we enjoy the blessings God gives us, entonces como consecuencia nosotros somos transformados. as a consequence, we are transformed. Y entonces Dios nos lleva a hacer buenas obras. And so God leads us to do good work. Y entonces nos sentimos atraídos a ser parte de la familia de fe. And so we are drawn to come to church. Y entonces aprendemos que somos bendecidos para bendecir. And then we learn that we are blessed to bless. Y entonces descubrimos que nuestro propósito de vida lo encontramos al servir a los demás. And then we discover that we find our purpose in life by serving others. Ese es el orden correcto. That is the correct order. Y como pastor quiero decírtelo así de claro. And as a pastor, I want to make this very clear. Lo único que necesitas es creer. The only thing you need is to believe. Si no quieres dar ofrenda, no des nada. If you don't want to tithe, then don't. Si no quieres venir el domingo, no vengas. If you don't want to come on Sunday, then don't. Si no quieres, no, como quiera te puedes ir al cielo. If you don't, well, you'll still go to heaven. Pero si realmente crees en Jesús, But if you really, truly believe in Jesus, si realmente lees su palabra, if you really spend the time to read His Word, si realmente empiezas a disfrutar la fe y la gracia de Dios, if you begin to enjoy the faith and grace of God, te tengo un chisme, I have a little gossip to share with you. vas a ser transformado. You are going to be transformed. Déjame decirte, si no estás siendo transformado, Let me tell you that if you aren't being transformed, es que no te has cimentado en la escritura. it's that you have not submerged yourself in Scripture. Si no estás siendo transformado, If you aren't being transformed, no estás disfrutando la gracia de Dios. you aren't enjoying God's grace. Si no estás siendo transformado, If you are not being transformed, entonces tu fe está dependiendo de otras cosas. means that your faith is depending on other things. Déjame te muestro algunos ejemplos. Let me give you a couple examples. ¿Qué hizo la suegra de Pedro cuando fue sanada? ¿Te acuerdas? What did Peter's mother-in-law do when she was healed? ¿Alguien recuerda esa historia? Do you remember that story? El Señor Jesús la sanó Jesus healed y la his señora se mother-in-law, paró and then she got up y le sirvió. and she began to serve.
Servir es una consecuencia. Serving is a consequence. ¿Qué hizo el paralítico que estaba ahí en la entrada del templo cuando lo pararon y cuando fue sano? What did the paralytic man do when they lifted him and took him into the temple and got healed? Se puso a brincar y a adorar a Dios. He began to jump and praise God. Fue una consecuencia. It was a consequence. ¿Qué hizo Zaqueo cuando la salvación llegó a su casa? What did Zacchaeus do when salvation came to his house? Devolvió lo robado y bendijo a otras personas. He returned what he had stolen and was generous to people. Es una consecuencia. It is a consequence. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Does it make sense what we're talking about here? Si alguien va a cortar este clip y quedarse con una sola frase que dije, realmente me va a causar problemas. If if somebody decides to leave with this last phrase, there's going to be some problems. No tengo que hacer buenas obras para ser salvo. Solo tengo que creer en Jesús. I don't have to do good works to be saved. I just have to believe in Jesus. Pero cuando empiezo a creer en Jesús, como consecuencia, empiezo a hacer buenas obras. But when I begin to believe in Jesus, I consequently begin to do good works. Vamos a meternos un poquito más profundo. We're going in a little bit deeper. Vamos a meter tercera velocidad. Going into third gear here. ¿Estás listo? You ready? ¿Sabes por qué no tengo que hacer nada para ser salvo? Do you know why I don't have to do anything to be saved? Porque la salvación es un regalo de Dios. Because salvation is a gift from God. La salvación, en otras palabras, es un don de Dios. Salvation, in other words, is a gift from God. Y como es un regalo, tú y yo no podemos pagarlo. And since it's a gift, we can't pay for it. Porque si lo pagamos, entonces no es un regalo. Because if we pay for it, then it's not a gift. Entonces la segunda sola o sola gratia nos dice que nuestra justificación y nuestra salvación son ambas solamente por gracia soberana de Dios y no dependen de ninguna acción o condición que tú o yo proveamos. And so sola gratia tells us our justification and salvation are both solely by the sovereign grace of God and do not depend on any action or condition provided by man. En otras palabras, la gracia es el único método que tú y yo tenemos para poder ser justificados y para poder ser salvos. In other words, grace is the only method that you and I have to be justified and saved. No hay pagos. There's no payment. Y si tuviera que haber una moneda de cambio, And if there were to be a currency, esa moneda sería la gracia de Dios. the currency would be the grace of God. Mira, déjame explicarlo de otra manera. Let me explain to you in another way. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a la vida transaccional. We as human beings are accustomed to a transactional life. Tú haces algo bueno por mí, entonces yo también voy a hacer algo bueno por ti. You do something good for me, then I'll do something good O for you. aquellos que ya están en el segundo nivel dicen, tú haces algo bueno por mí, entonces yo voy a hacer algo bueno por alguien más. Or to those who are already on the second level is you do something for me and I'll do something good for someone else. Pero con Dios no funciona así. But with God, it doesn't work that way. Mira lo que dice y seguramente te lo sabes, Juan 3:16 y 17. Look at what the Bible tells us in John 3:16 and 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Tú y yo éramos pecadores o somos pecadores y merecemos castigo. You and I were or are still sinners and deserve punishment. Pero Dios, en su amor, decidió enviar a su Hijo para salvarnos. But God, in his love, decided to send his Son to save us. Eso es gracia. That is grace. Y para obtener la gracia no es necesario hacer ninguna acción buena o ninguna buena obra. And to obtain that grace, you don't need to do any action or good work. Solo necesitas creer en el Señor Jesucristo. All you need is to believe in the Lord Jesus Christ. De eso se tratan sola fide y sola gratia. That is what
faith alone and grace alone are all about. Fe y gracia son suficientes para ser salvos en Cristo. Faith and grace are sufficient to be saved in Christ. Y quiero leerte una historia de la Biblia para terminar esta idea. I'm going to conclude, and I want to read this story from the Bible. Mueve tu Biblia ahí a Juan capítulo 9. Go, and we find this in John chapter 9, 1 through 7. Hoy tenemos mucha Biblia. Today we have a lot of Bible today. Escucha esta historia. Listen to this story. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. As he went along, he saw a man blind from birth. Y sus discípulos preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. 3 says, neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the work of God might be displayed in him. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. While I am in the world, I am the light of the world. Y viene la parte divertida de la historia. And here comes the fun part of the story. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. After saying this, he spit on the ground, made some mud with saliva, and put it on the man's eyes. Diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, entonces al volver ya veía. Go, he told him, wash in the pool of the Siloam, that means the word sent, so that the man went and washed and came home seeing. Esta es una historia fascinante en la que encontramos gracia y fe y gracia. Now, this is a fascinating story we find in faith, in grace and faith. Déjame te explico por qué. Let me explain it to you En why. el tiempo de la Biblia, algunos consideraban que si un bebé nacía con una enfermedad o una discapacidad, era debido a que sus padres habían pecado. In the time of the Bible, some considered that if a baby was born with an illness or a disability, it was because its parents had sinned. O también algunos consideraban que si tenías alguna enfermedad, era por causa del pecado. Or some also considered that if you had an illness, it was because of your sins. Si eso lo siguiéramos pensando hoy, If we were to believe that today, ¿cuántos están enfermos hoy? how many of you are ill? Estás en pecado. You are sin. Bueno, estas eran ideas que estaban en aquel tiempo These were the ideas that were present in y those tenían times. su fundamento en aquel tiempo. And they had their fundamental characters there. ¿Ok? Entonces, cuando llegan los discípulos y ven a este hombre ciego, le hacen una pregunta sencilla a Jesús sin ninguna malicia, sin ninguna mala intención. So when the disciples see this blind man, they ask Jesus a simple questions without any malicious intent. Oye, maestro, aquí está el cieguito. ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? Listen, Master, who sinned? This man or his parents? Y Jesús es muy directo en su respuesta, ¿te fijas? And Jesus, all wise and all powerful, answers this. Ni ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Neither this man nor his parents, but so that the glory of God might be manifested in him. Déjame mostrarte algunas cosas de la historia. Let me share with you a couple things of the story. Era un hombre ciego de nacimiento. He was a blind man from birth. Y tal vez por causa de eso fue juzgado por muchos. He was judged by many. Ahora, sus padres probablemente también habían sido juzgados por muchos. And perhaps maybe his parents were also judged by others Porque estaba ciego. because he was blind. Alguien debió pecar. Somebody must have sinned. Pero entonces Jesús aparece y dice lo siguiente. But then Jesus appears and says the following. Lo que a este hombre le pasa, muchachos, es para que otros puedan ver la gloria de Dios. What is happening to this man is so that the glory of God might be manifested. ¿Puedes ver la gracia de Dios en eso?
Can you see the grace of God in that? La vamos a descubrir. We're going to discover it. En ocasiones tú y yo no entendemos por qué estamos enfermos. Sometimes you and I don't understand why we're sick. En ocasiones tú y yo renegamos de lo que nos pasa. Sometimes we deny or we just are feeling terrible of what we're going through or what happens to us. Y se nos olvida considerar que todo lo bueno que nos pasa y todo lo no tan bueno que nos pasa tiene un propósito en Cristo. And then we forget to consider that everything that happens to us, both good and the not so good, is for the glory of God. Y es para que Él pueda manifestar su gracia en nuestra vida. And it's so that he can manifest his grace in our lives. Mira lo que dice el versículo 5 de ese capítulo. Look at what verse 5 says in that. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. While I am in the world, I am the light of the world. Ahí te van algunas preguntas como siempre. Let me ask you some questions here. ¿Qué tenía el hombre? What did the man have? Estaba ciego. He was blind. ¿Desde cuándo estaba ciego? How long had he been blind? Desde nacimiento. Since birth. Entonces quiere decir que este hombre había vivido en tinieblas toda su vida. So this means that this man had lived in darkness his entire life. Asumimos que probablemente tenía muy desarrollados sus otros 4 sentidos. And although possibly his other 4 senses were probably highly developed, Pero siempre había vivido en oscuridad. he had always lived in darkness. Porque las lámparas de su cuerpo, es decir, sus ojos, estaban ciegos. Because his bodily lamps, that is, his eyes, were blind. Y Jesús se para ahí frente a él And Jesus stands in front of this y man and dice, hey, yo soy la luz del mundo. say, hey, I am the light of the world. Y entonces se dirige al ciego. And so he walks up to the blind man Y hace esto que luego voy a predicar este sermón diferente. and he does the following, but we're going to be preaching about this another time. Escupe en el suelo. He spits on the ground Y luego se agacha. and then he gets down. ¿Te imaginas al ciego? Can you imagine the blind man? Estos saben lo que está pasando a su alrededor. I'm sure he knows what's going on around him. No porque pueden verlo, pero porque pueden sentirlo y escuchar, ¿no? Not because he can see, but because he can hear and kind of sense that he's there. Jesús se para y dice, luz soy del mundo. And he says, I am the light of the world. Se agacha He gets down y luego empieza. and he gets to scribble and grab some dirt. And he plays it in between his fingers. Ahora, por un momento tú vas a ser el ciego. Se acerca And so he gets close to the man. y piensan que tiene desarrollados los otros sentidos. And think with me that he has his other senses heightened. Nelson, cierra los ojos. No los abras. ¿Puedes sentir? Yeah. Ya puedes abrirlos. No, ahí se queda Nelson. El ciego empezó a sentir algo en sus ojos So the blind man started feeling something in his eyes. y sintió las manos de Jesús también. And he felt Jesus' hands, La saliva de Jesús, Jesus' saliva, la tierra the dirt en sus ojos untada. in his eyes. Y entonces, después de ese episodio extraño, And so after that strange episode, hay una instrucción. there's an instruction. Ve y lávate. Go and wash. Y ¿sabes qué se necesita para hacer lo que Jesús nos pide que hagamos? And you know what it takes? Fíjense, allá está la pregunta. ¿Sabes qué es lo que se necesita para hacer lo que Jesús nos pide que hagamos? And do you know what it takes to do what Jesus asks us to do? Se necesita fe. It takes faith. Por eso escribí esta frase. And this is why we wrote that phrase. Se necesita fe para hacer lo que Jesús nos pide que hagamos. It takes faith to do what Jesus asks us to do. Me atrevo a pensar que este hombre tuvo fe en que algo iba a suceder si obedecía la instrucción de Jesús. I dare say that this man had faith that something would happen if he obeyed Jesus' instructions. Este hombre tuvo fe y puso su fe en acción. And when he had faith and he put his faith into action, Déjame darte una frase en tono negativo.
Let me give you a phrase in a negative tone. Otra vez me meto en problemas. Once again, problems. De nada sirve que hagamos lo que Jesús nos pide si no tenemos fe. It's useless to do what Jesus asks us to do if we don't have faith. Es una frase problemática si solo la vas a leer, pero quiero que entiendas todo el contexto de la historia, ¿no? I want you to understand the whole context of this story. Si el ciego va y se lava, pero no tiene fe que algo va a pasar, probablemente no hubiera habido milagro. If the man follows the direction from Jesus but does not have faith himself, nothing would have happened. Y entonces escuchó la instrucción So he heard the instruction y obedeció la instrucción. and he obeyed the instruction. Y yo me atrevo a decir que hubo algo de fe. And I dare say that he had faith, Y entonces ocurrió un milagro. and then the miracle happened. Hay cientos de cristianos que hacen cosas de cristianos, pero las hacen sin fe. There are hundreds of Christians who do Christian things, but they do them without faith. Vienen a la iglesia sin fe. They come to church without faith. Dan sus diezmos y ofrendas sin fe. They give their tithes and offerings without faith. Leen su Biblia sin fe. They read their Bibles without faith. Oran a Dios sin fe. They pray to God without faith. Mira lo que dice Hebreos. Look at what Hebrews 11:6. 11:6 says. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta ahí. And without faith, it is impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it's impossible to please God. Mira lo que dice el versículo 1. Look what verse 1 says. La fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Este hombre ciego no veía, This blind man couldn't see. obedeció las instrucciones y tuvo fe. He obeyed the instructions and he had faith. Es por eso que tú y yo necesitamos tener fe, aunque no vemos las cosas para ser salvos. This is why you and I need to have that faith, even though we don't see the things. Es por eso que tenemos que recibir la gracia, es decir, la salvación como regalo, aunque nos parezca inexplicable. That is why we must receive salvation by grace as a gift, even if it seems inexplicable to us. Y es por eso que la fe y la gracia son necesarias para que la vida de un creyente sean transformadas. This is why faith and grace are necessary for the life of a believer to be transformed. Tal vez tú, aunque hoy estés aquí, sigues teniendo dudas en tu fe. Perhaps you, even though you're here today, still have doubts in your faith. Tal vez aunque estás aquí y has escuchado y sabes del amor de Dios, piensas que no eres lo suficientemente bueno para merecerlo. Perhaps you, even though you are here and know God's love, think you're not good enough. Esta es la frase de hoy. This is today's phrase. Fe y gracia son suficientes para ser salvos en Cristo. Faith and grace are sufficient for us to be saved in Christ. Solo necesitas creer en Dios y aceptar su gracia como un regalo para ser salvo. You just need to believe in God and accept His grace as a gift to be saved. De eso se trata sola fide y sola gratia. This is what sola fide and sola gratia are all about. Ha sido un sermón bastante profundo. It's been a very deep sermon today. Casi me sentí dando clase I almost felt like I was giving a class y con muchos textos bíblicos with many Bible texts para explicarte algo muy sencillo. to explain to you something very simple. La fe y la gracia son suficientes Faith and grace are sufficient para cualquier cosa que estés pasando. for whatever it is that you are going through. Fe y gracia son suficientes. Faith and grace are sufficient. Así que para terminar este tiempo yo quiero hacerlo como cada semana. So to finish, I want to do it like we do every week, Y quiero invitarte a orar a Dios. and that's to come to pray to God. No sé cuál prueba, cuál lucha estés enfrentando. I don't know what trial or issues you are going through right now. Fe y gracia son suficientes. Faith and grace will get you through. No sé si estás seguro de si eres salvo en Cristo. I don't know if you are 100% sure that you have been saved in Christ. Yo puedo verlos a todos I can see you all, y tienen cara de cristianos. and some of you look like have Christian faces, Y algunos de ustedes los he visto más que a otros porque participan.
And some of you I've seen more than once or many times because you participate. Y algunos cuantos tienen cara casi de santos, And some of you even have holy faces, pero solo tú but only you y Dios and God saben si realmente eres salvo. truly know if you are saved. Tú lo sabes. You know it. Y si no eres salvo todavía, And if you aren't saved, déjame decirte, solo necesitas fe y gracia para ser salvo. let me tell you that all you need is faith and grace Así to que be si, saved. si nunca te has atrevido a acercarte a Dios porque tenías miedo o porque no sabías cómo hacerlo, And so if it's you that haven't approached God because you don't know how or know what comes next, hoy es un buen momento para acercarse a Él y decirle, Señor, quiero ser salvo. today is the day to do this and ask God, I want to be saved. Y solo necesitas fe y gracia de Dios. And all you need is faith and grace to be saved. Déjame decirte que por fuera no va a ocurrir ningún cambio al momento, Let me tell you, from the outside, nothing's going to happen. pero en tu interior algo va a cambiar por la eternidad. But inside of you, something will change for eternity. Así que yo quiero que oremos juntos. So I want us to pray together. Y si quieres hacerlo, yo quiero invitarte a venir al altar. And if you would like, I want to invite you to come to the altar. Y al mismo tiempo vamos a hacer la oración para finalizar este servicio. And then we will also do the final prayer to finish our service today. Así que aquellos que deseen recibir la bendición pastoral, les voy a invitar a que vengan también al altar con sus familias y vamos a orar juntos a Dios para terminar este tiempo. And so I also invite those that would like to receive the pastoral blessing with their families so that we can pray for you all. Fe y gracia son suficientes para ser salvos en Cristo. Faith and grace are sufficient for salvation in Christ. Señor Dios, estamos en tu presencia. Father God, we are in your presence. Y si alguno de nosotros no está seguro de ser salvo, yo te pido que traigas convicción a su mente y a su corazón. And if one of us here today is not 100% sure that they have been saved in you, Lord, we ask you that you touch their hearts and convict their hearts, Lord. Gracia y fe son suficientes. Grace and faith are sufficient. Señor, te agradezco por tu iglesia. Father, I thank you for your church. Te pido que bendigas a tu iglesia. I ask that you bless your church, Lord. Y recuerdo la oración sacerdotal que está en Números capítulo 6. And I remember the pastoral blessing that's in Numbers, in the book of Numbers. Jehová te bendiga y te guarde. The Lord bless you and keep you. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. The Lord shine his face upon you and give you in grace. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. May the Lord lift his face towards you and give you peace. Señor, somos familias necesitadas de ti, Father, we are families that need of you, Lord. necesitadas de un milagro, Needs of a miracle. necesitadas de tu presencia, Needs of your presence. necesitadas de tu poder, Needs of your power. necesitadas de tu compañía cada día. Needs of you being with us daily, Lord. Señor, acompáñanos en esta semana. Father, be with us through the week. Permítenos la bendición de poder reflejarte a otros. Allow us to be a blessing of your reflection to others, Lord. Ve con nosotros a casa. Be with us at our homes. Transforma nuestras vidas de adentro hacia afuera. Transform our lives from the inside out, Lord. Y ayúdanos a ser la iglesia que tú soñaste. And help us be a church that you've always dreamed of. Señor, gracias por estar con nosotros. Father, thank you for being with us. Bendecimos a cada niño y a cada joven. We bless every youngster and every child. Bendecimos a cada adulto y a cada anciano. We bless every adult and every elderly Y person. declaramos tu presencia en cada uno de nosotros. And we declare your presence in each and every one of us, Y Lord. creemos, Dios, que somos bendecidos para bendecir. And we firmly believe that we are blessed to bless others. Estamos en tus manos. We are in your hands, En el Lord. nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén y amén. amen.
El Señor te bendiga, iglesia. Dios sea contigo. God Nos bless vemos you, church. God be with you. y nos vemos la próxima semana. We'll see you guys next week. Salúdense, abrácense y no dejen que nadie se vaya sin un abrazo. Give each other a hug and greet one another.